Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a tomar dos versículos maravillosos de la palabra del Señor para el tema de hoy es una pregunta: ¿hacia dónde iremos si hemos creído en Cristo? ¿Cómo venimos y a dónde vamos? ¿Hacia dónde iremos? Como iglesia nacimos nosotros como iglesia evangélica pentecostal y una iglesia evangelística en los grupos familiares y en los sermones congregacionales. Y vamos a tomar lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. La bendita, soberana, infalible palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: y les dijo el Señor Jesucristo, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar. Padre, una vez más, honra, gloria, poder, honor, damos a tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, como también los que están, Señor, en cualquier lugar, recibiendo esta bendición, Señor, de la predicación de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo redarguyendo, bendiciendo, edificando, Señor, conforme las benditas misericordias de tu gracia. En Cristo Jesús, Señor, tome el control y bendícenos con el favor de tu palabra. Amén. Amén. ¿Hacia dónde iremos? Habiendo cumplido 26 años, no hay otra respuesta sino vamos en la misma dirección como nacimos. Como dije antes, con anhelos de predicar, con anhelos de formar obreros, con anhelos de atender a los niños, 26 años. Algunos hermanos me mostraban fotos cuando inauguramos el edificio y habían 3 bancas de este lado y 3 bancas de este otro lado, y la hermana Caridad a este lado, su servidor y nuestros muchachos. Eso era toda la congregación. Y como a veces uno, ¿verdad? En el anhelo, con el buen sentir, con el buen deseo, pues quisiera, ¿verdad?, que las almas cayeran como peces de una sola vez. Pero no todas las veces en la pesca al pescador, valga la redundancia, le va a ir bien. A veces se va a venir bendecido y a veces se va a venir sin nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir en la misma ruta, obedeciendo a la bendita y soberana palabra de nuestro Dios, que Él dijo que fuéramos y que predicáramos el evangelio a toda criatura. El que creyere es el que va a ser beneficiado.
es a quien se le van a perdonar sus pecados, es a quienes se le va a inscribir su nombre en el libro de la vida, y habiendo creído va a ser bautizado y va a ser salvo. Mas el que no, él solo se hace daño, él solo va rumbo a la perdición. Y nosotros en estos 26 años y en otros años que vengan, vamos a seguir en la misma ruta, aconsejando, bendiciendo a todo aquel que esté dispuesto a recibir la enseñanza, a que pueda vivir conforme las benevolencias que Dios tiene para todos los que creemos en Él. Y hay recomendaciones que las hemos venido dando y vamos a seguir haciendo énfasis. Por ejemplo, lo que dice Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuántos hombres han vivido honradamente? Han glorificado a Dios, han sufrido cualquier circunstancia difícil, enfermedades, problemas de economía, problemas emocionales, pero se han mantenido, y esos son nuestros testigos para que nosotros no desmayemos. Y la palabra dice que debemos despojarnos de todo aquello que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera no ha terminado en estos 26 años, ni en 30, ni en 40 años o 50 que tenga alguien de ir corriendo, de ir batallando, de irse esforzando. No ha terminado. Nosotros no somos como esos barcos o como esos trenes que están como para traer turistas en los museos. No. Nosotros somos para que brillemos en las tinieblas, para que anunciemos las verdades eternas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque si nos anclamos, hermano, vamos a perder, vamos a fallar, nos va a venir cualquier circunstancia difícil. Y hay otro detalle, el Señor nos da esta palabra, lo que dice el versículo 2 de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. A Cristo le vino de todo. Se burlaron de él, lo crucificaron, lo escupieron, dijeron que eran demonios los que él tenía cuando mostraba su poder sanador, su poder de liberar a los endemoniados. Y él dijo una palabra que a mí me gusta mucho. Si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no van a hacer en el seco? Esos somos nosotros. Qué bueno es cuando nos admiran, qué bueno es cuando nos aplauden, qué bueno es cuando hay, como dicen por ahí, una adrenalina que nos hace, hermano, impulsar. Pero eso puede ser por un tiempo, eso puede ser temporal en cuanto a lo humano. Pero cuando eso pase, si estamos agarrados de la mano de Dios, si estamos sustentados por el poder del Espíritu Santo, aunque tropecemos, aunque caigamos, aunque no tengamos fuerza para nada, aunque nos estemos quejando, la Biblia le dice que Dios da fuerzas al que no tiene nada. Entonces, si usted está desforzado, desanimado, dígale: Señor, despiértame. Señor, dame fuerzas. Señor, avívame. Señor, sopla en mi alma, sopla en mi espíritu. Y para que esto suceda, tengo que tener puestos los ojos en Jesús. Porque si los pongo en otro, entonces voy a hallar razones, y ninguna de esas razones sirve delante de Dios. Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste, un momento, le dijo Dios, de ella me voy a encargar yo, pero a ti
te cae esto, esto y esto. Entonces, hermano, a veces nosotros hacemos cosas que definitivamente durante estemos en esta tierra nos van a servir simplemente como una excusa. Pero hay palabras que nos deben de animar. Por ejemplo, lo que dice Santiago en su capítulo 4, creo que es el versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces yo tengo que prestar atención a esos mensajitos de texto que los debo de andar grabados en mi corazón y en mi mente, porque esas son las alarmas. Porque si no presto atención, que si sé hacer lo bueno y que no lo hago y estoy pecando delante de Dios, entonces ¿qué me viene? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para que no nos enfriemos. Este mensaje es para que no nos acomodemos, porque viene un juicio terrible. Viene un juicio donde el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, como dijo el hermano Adrián Royer, le pone los pelos de punta. Y esto debemos de prestar atención, lo que dice Apocalipsis 20, en el versículo 11 en adelante. Juan dice que vio un trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Y qué es lo que vio en ese gran trono blanco? Oiga bien, gran trono blanco. No es la Casa Blanca, no son las Naciones Unidas. Hermano, es el juicio que viene. Y por eso el Señor da la orden en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id y predicar, id y predicar. Y por eso tenemos que obedecer la voz de Dios. Tenemos que predicar por este juicio. Porque dice que Juan vio en el versículo 12 de Apocalipsis 20 a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el andar, en el vivir de cada generación, de manera muy personal se va escribiendo el vivir, la conducta, la acción de cada ser humano. Papá, mamá, si nosotros tratamos de hacer ejemplo con la palabra, no podemos ignorar si los hijos están en desobediencia. No podemos ignorar decirle que si ellos no están bien delante de Dios, este juicio viene para ellos. Aquí van a ver todos los que ya murieron y todos los que queden vivos cuando la iglesia se vaya con el Cordero. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo, es un juez soberano, es un juez, ¿qué más le puedo decir? Que lo conoce todo, que lo sabe todo, omnisciente y omnipresente y omnipotente. La gente corre a recibir el favor de Dios cuando quiere cosas materiales, cuando quiere cosas físicas. Pero ¿qué de aquello en cuanto a la rectitud y a la honestidad? Por eso cayeron en la situación y por eso Dios ha enviado esta palabra. Dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados, oiga bien, cada uno, fulano de tal, mengano, berenjeno y como quiera que se llame, ahí va a ser juzgado según su obra,
según su actitud, según todo lo que haya hecho. Por eso la Biblia empieza a llamar a la juventud: joven, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. Porque como cuando uno es joven, ¿verdad? Cree, como decían por ahí, en pajaritos embarazados. Y sobre todo cuando uno se enamora, uno cree que la luna es queso. Uno sueña despierto, ¿verdad? Y como que la vanidad se ensalza en uno y lo hace caminar en las nubes y cuánta cosa. Y uno habla disparates, sobre todo cuando está enamorado, ¿verdad? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y dice: no, hermano, yo ya me compuse. Pues sí, pero a puros leñazos quizás, ya viejo. Como le dijo un nieto a una abuelita: abuelita, ¿y usted ha sido santa? Ay, hijo, y la viejita se elevó hasta las nubes. Y cuando el nieto le sacó los trapos al sol de lo que había visto y había oído, viera qué enojada la viejita, ¿verdad? Hermanos, todos estamos expuestos a caer, a debilitarnos, a fallarle a Dios. Pero esta palabra nos tiene que servir para alertarnos y volver a tomar nuestra posición cuando dice el versículo 14 de Apocalipsis 20: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestra vida tiene que estar asegurada en el Señor, esperando siempre con paciencia que Cristo viene. Que tarde o temprano, si no viene Cristo, la muerte nos puede sorprender. Tenemos una máquina que todos han visto ahí. Esa máquina nos está costando el alquiler más o menos casi los $4,000 por semana. Y yo le dije: hermano, $8,000 que paguemos por tener esa máquina, o 12,000, eso no es nada para que alguien pueda caer si no tenemos esas máquinas para trabajar. Hasta la hermana Caridad y su servilleta han subido a ver allá el trabajo de la cúpula y sí da ñañara, da miedo. Y esto es a mí, que yo he sido paracaidista, imagínense, ¿verdad? Hermano, pero es mejor eso. Y ayer me cuenta un hermano que dice que dos amigos de él estaban trabajando en una máquina como esa, a saber si es la misma, dije yo a mí, ¿verdad? Entonces, pero dice que la máquina perdió el nivel, y cuando perdió el nivel se desbalanceó, y los que estaban en la altura, uno rebotó y pegó en el concreto, murió inmediatamente, y el otro rebotó en la grama, que duró un par de horas más. Y yo dije: gracias a Dios que ya terminamos de pintar este edificio, dije. Pero todavía nos falta, así que hay que seguir orando. Pero hermano, si eran cristianos y pasó eso, no solamente los que están en una máquina. Al papá de una hermana de nuestra congregación fue a poner una escalera a la esquina de una casa residencial, y ahí había un cable de alto voltaje. El cable pegó en la escalera, topó en la escalera, y al hermano lo aventó como 6 metros. Inmediatamente murió al grill, carbonizado. Nos podemos ir. Yo les decía ayer en el ayuno a los hermanos: me alegra por lo que le estamos haciendo al edificio, porque ya viví 64 años y por ahí me han dicho, ¿verdad? Y ya me dieron una pastillita también, porque los que toman medicamento por la presión alta, dice que las venas se le van endurando y el torrente sanguíneo va tendiendo a menguar, y que por ahí viene un derrame cerebral o un paro cardíaco, cualquier cosa. Un gran porcentaje de personas dice que pueden fallecer después de los 60 años. Ya llevo 4, para los 70 me faltan 6, para los 80 me faltan 10, aleluya, primero Dios que sí, pero yo tengo que estar listo, porque si me voy, me voy. Amén. Si no me voy yo, se va usted, y I to see you. I to see you. Allá nos vemos en el cielo. I to see you in the heaven. Pero hay que estar alerta,
Porque si no estoy alerta, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el mensaje que hemos mantenido en 26 años y es lo que vamos a mantener en los años que vengan. Y el liderazgo, hermano, que herede este ministerio tiene que estar enseñado a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que da bendición a las personas. Es lo que da, hermano, aliento, lo que da fruto conforme Dios quiere. El llamado es perseverando en nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio, como dice Marcos 16:15. Predicad el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Y alguien dirá, hermano, ¿me pueden mandar a la China? Sí, con todo gusto, a la China que tiene de vecina ahí en su apartamento. Porque la gente se transporta, ¿verdad? Yo he oído mucha gente, hermano, me dijo un compañero mío hace, 40 años, sueño con ser evangelista. Y usted que las puede con los ancianos y que esté en la junta de los ancianos, hermano, necesito un equipo de sonido, necesito una planta eléctrica, necesito un 4x4. Y yo le dije, necesitas todo, hijo, menos el don quizás que no lo entiendes. Porque cuando Dios llama, Él prepara el corazón. Su servilleta ha andado predicando, hermano, ¿qué le digo? Con un parlantillo de esos que venden, los que venden medicina. Con eso he andado. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a anunciarles el evangelio de la verdad, el evangelio de poder, el evangelio que transforma vida. Al ratito, 4 o 5 personas ahí, sin tener equipo de sonido. Las ventajas que tenemos ahora, que no las teníamos antes, 4 meses sin tener un micrófono, sin tener un instrumento, pero eso no impidió que siguiéramos predicando el evangelio. Hoy que tenemos los medios, lo vamos a hacer de la misma manera, no mejor. ¿Por qué? Porque no es, hermano, ¿qué le puedo decir? Que con las cosas tecnológicas va a cambiar el evangelio. El evangelio es el mismo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y como es de Dios, Él se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza y toda adoración. Él es el que da el fruto. Él se merece toda la alabanza. Así que sigamos adelante. Es normal que desanime. Es normal que sienta cualquier cosa. Es normal que diga, me siento mal por esto y esto. Es normal. Yo les decía el domingo en el evento, si usted me pregunta, ¿le ha ido bien el ser cristiano y predicar el evangelio? Le puedo decir 100% sí. Y si me pregunta, ¿le ha ido mal? Le puedo decir con seguridad 100% me ha ido mal. ¿Por qué? Porque tenemos un ego cuando nos dicen cualquier cosa que según mi ego no merezco que me traten así, no merezco. Y a eso le pongo la salsa, el chile, el curtido, las pupusas y los tacos. Si yo no vine por dinero a este país, no, el Señor me tenía bien allá, pero esa es la salsa mía. Y eso, si quiere, no haga caso a esas bobadas, porque Dios me quería tener aquí. Tengo que entender que todo esto, con todo el equipo que se ha unido, con siervos y siervas que han puesto todo lo mejor de ellos, a Él sea la gloria, la honra, porque quien les va a pagar a ellos o les ha pagado ya y que les va a dar el premio de tenerlos en la patria celestial es el Dios que predicamos, es el Dios de la Biblia. Porque es un veneno terrible cuando el pastor se enseñorea y se cree la garza sin pescuezo. Yo conozco a muchos hermanos que se han enfermado. Recién inaugurado el edificio, viene una esposa de un pastor con el pastor y me dice, hermano, este edificio no le pega con el carro que anda. Pues si no me pega, le dije yo, pero la gran deuda que tenemos es la que me tiene afligido. Entonces, si ganas de andar, bueno, si a los buenos deseos, usted desea, ¿verdad? Usted desea que yo me vea como que si tuviera 20 años, ¿verdad? ¿Verdad que así me quiere ver? Y me quiere ver en un buen carro. Y gloria a Dios.
Y yo quiero que usted ande en un buen carro, que en vez de correr, que vuele. Que tenga una palanca ese carro, ¿verdad? Y lo levante como Pedro Picapiedra para ahorrar el tráfico. Y que lo vaya guiando Gazú. O un ángel que lo vaya levantando ahí, ¿verdad? Y lo ponga ya al patio de su casa. Eso quiero yo. Porque lo amo. Porque deseo lo mejor para usted. Sí, todo eso. Pero lo mejor que usted debe desear para mí, lo mejor que yo debo desear para usted, es que no decaigamos, que no desmayemos. El que piensa estar firme, mire, que no caiga. Que no caiga. Adelante, siervo, adelante, sierva. El tiempo de Cristo viene. El tiempo de Dios es ahora. Así que hay que predicarle a nuestros hijos, hay que predicarle a nuestro vecino, porque si nos mantenemos firmes, solo es cuestión de tiempo para que venga el fruto. Les decía a los hermanos en el Distrito 1 que a veces no entendemos lo que es estar firme. Pero en el ejército a uno le dan ejercicios y lo ponen frente a la pared para ver si uno soporta. Cuando va a ir el desfile de los abanderados, escogen a los mejores, a los que tienen mayor resistencia. Pero esa posición de estar firme, hermano, empieza como a turbarse la mente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a los guardias de honor que de un solo ¡pum! Se van de frente o se van de lado. ¿Ha visto esa noticia? Hace poco, y que murió la reina, 2 se desplomaron. Entonces había un soldado de apellido, un cabo de apellido Linares. Él era bien corpulento y bien guapo el muchacho y entrenado, pero tenía ese problema que a la media hora de estar con el pabellón, ¡pum!, se iba al suelo con todo y pabellón. Entonces dijeron, no, este muchacho marcha bien y es elegante y todo, pero se nos va a desmayar. Y eso de estar firme, pues, estar ahí tieso uno ahí sin pispilear y las moscas y picazones por todos lados, eso es terrible. Y estar con los ojos puestos en el evangelio 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. No, pues sí, va a haber un momento que usted va a flaquear. Yo le puedo explicar eso que es estar firme. Sale una gran noticia. Muchachas se desbordan por los abanderados de los cadetes de la escuela militar y de los paracaidistas en la Fuerza Aérea. Si eso no es viejo, si yo tenía 17 años y con el pabellón ahí, la fanfarria ahí, ¿verdad? Y que iba a entrar el presidente y una muchacha, ¡ay, qué papayito más chulo sos!, me decían. Hermano, si a usted lo miran firme en el evangelio, hasta la ciguanaba lo va a cuentear. Si a la hermana la miran bonita, aunque esté viejita y arrugadita, le va a salir el cipitillo para que no esté firme. Pero Dios dice, estemos firmes, estemos firmes, estemos firmes, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La vida sigue y Dios, desde que comenzó la humanidad hasta el día de hoy, está escribiendo su libro. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer todo el repertorio. Aquí en la vida nosotros primero tuvimos, ¿verdad?, los discos de acetato, aquellas grandes tortillonas, ¿verdad? Y luego vinieron los cassettes. Hay mucha generación que no conoció ni los discos ni los cassettes. Hace poco mis hijos, hoy que cumplí 64 años, me regalaron un tocadisco antiguo con un gran disco así. Entonces, luego vinieron los cassettes, luego vinieron el MP3, luego los CD. Y así yo me acuerdo cuando los hermanos que ya estaban adelantaditos aquí, andaban con su cámara, ¿verdad? Parecía caja de lustre. Yo creo que algunos la tienen todavía, ¿verdad?, de recuerdo.
y cuántas cosas. ¿Y cuál será el sistema de Dios? Que no ha pasado de moda. Porque en el libro de él dice que está escribiendo todo. Decía el predicador Adrián Royer que estos versículos a él y a todos los cristianos nos tienen que poner los pelos de punta. Porque a veces, hermano, decimos que somos cristianos, pero vivimos como queremos, andamos como queremos y hacemos las cosas como queremos. Había un canto en el ejército que decía: te metiste a soldado y ahora tienes que aprender a correr para comer y a correr para dormir. Pero si monja quieres ser, a un convento tienes que ir a rezar para comer y a rezar para dormir. Hermano, en el evangelio todo tiene que ser conforme a la bendita y soberana palabra de nuestro Dios. Pablo dice acerca de ese día, Romanos 2, versículo 16: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dijo Pablo, a mi evangelio. La Biblia tiene que ser nuestra. Tenemos que amar la palabra, leer la palabra, haciendo cuenta yo, si le dedicamos para leer 4 o 5 versículos al día, en 6 meses podríamos leer los 1188 capítulos que tiene la Biblia. Y usted dirá: entonces no voy a trabajar, ¿y quién me va a dar de comer? No sea malcriado, por favor. Para los creyentes, no solo de pan viviremos, sino de la palabra bendita de nuestro Dios. Sí, Señor, dele la gloria a Él. Les decía a los hermanos del distrito 1, si alguien ama la obra de Dios, quiere servir a Dios, lleve su Biblia y lleve todos esos manuales y váyase al estado que quiera. Y le va a ir mejor que lleve un contrato de X cantidad de dólares. ¿Por qué? Porque Dios es el que sustenta. Si sostuvo a más de 2 millones de personas en un desierto, sin un centro de tiendas, sin un centro de venta de ropa, lo sostuvo por 40 años, ¿cómo no me va a sostener a mí los años que me quedan de vida? ¿Cómo no lo va a sostener a usted? Si Él es el Todopoderoso. Ahora, hermano, el problema es con el estilo de vida que a veces nosotros tomamos. Un día de estos, hablando con un hermano, me dice: cuénteme, hábleme completo del cuento de Hansel y Gretel. Y se lo parafraseé ahí a cómo lo contaba mi abuelo. Porque el papá de Hansel y Gretel quedó viudo y sus 2 muchachos, la hembra y el varón. Entonces, a la hora que se casa, la madrastra no quería a los muchachos y por eso los mandaba a perder. Hermano, hay en la iglesia padrastros que no quieren a los centenados y hay madrastras que no quieren a las centenadas. Y eso yo no lo voy a obligar, yo no le voy a imponer. Por eso, cuando alguien va a contraer matrimonio y vienen a pedirme consejo, yo les digo: tomen en cuenta los hijos de ella, los hijos suyos. Hay muchos dichos que el que ama a la gallina tiene que amar a los pollos. Y tiene que ser viceversa, ¿verdad? El que ama al gallito, ¿verdad? Tiene que amar los polluelos. Pero ¿cuántos evangélicos no hay odiando? Terribles. Y mire lo que dice Pablo a los judíos, y yo creo que es una palabra para la iglesia. En el versículo 17: he aquí tú tienes sobrenombre de judío. ¿Cuántos hermanos en la iglesia con sobrenombre de cristianos? Dice amén, el conglomerado. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Cuánta gente gloriándose en el Señor?
predicando la palabra, tocando instrumentos y haciendo tanto. Pero qué terrible es, hermano, cuando vamos a la confrontación bíblica y conocen la voluntad e instruido por la ley, pruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no ha de hurtar, hurtas? ¿Y cuántos de nosotros cristianos evangélicos ya dejamos esa maña de robar? Pero nos pique el gusanito. Yo no lo digo por usted, no, si usted aquí se ve hermosísimo, linda criatura. Pero fíjese que a mí, comprando una batería que valía $1.99 y no que me pegue una gran gana de robarle en el Home Depot. Algo dentro de mí, no el diablo. Y fíjese, hermano, que el diablo me decía, no, Señor, el diablo anda lejos a veces, pero de aquí, yo no sé cuántos van. Mire, un día vengo yo, ¿verdad?, en el supermercado. Yo soy mañoso, por eso le estoy contando. Que me hartaba las uvas. Y una viejita me dijo, eso no se hace. No lo has pagado. Y yo le dije, Pero el que no quiere hacer casa, vieja metida, como que es dueña del supermercado. Y se mete una gaja también. Yo no sé cuántos mañosos hay aquí. Ya los descubrí, ¿verdad? Hermano, mire lo que dice la palabra. Hay personas que son tropezadero de los hijos de su mujer o de los hijos de su marido y van para el cielo. ¿Acaso no vemos lo que la Biblia dice, que todas mis obras el Señor las está escribiendo? A veces decimos que somos cristianos y somos unos tufosos religiosos, una miserable criatura en lo espiritual, y no nos damos cuenta. Alguien me dijo, mire, hermano, Dios sabe lo que hace. Fíjese que mi tía era una mujer, pero bien religiosa. Y era, pero, ¿para qué le digo? Pero le llegó un sufrimiento terrible. Y ella tuvo tiempo de mandar a llamar a un montón de gente para pedirle perdón. Quisiera yo tener, no, es que ya está dándome la oportunidad del Señor. Si usted en su casa puede leer todo lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y más de Romanos, léalo. Porque necesitamos, hermano, estar bien delante de Dios. Otra porción que dice Adrián Royer, que le pone los pelos de punta y nos lo debería de poner a todos nosotros, es lo que dice Romanos 14, versículo 11. Porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, según Isaías 45, 23. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo será aquel día? ¿Y qué cara voy a poner delante de Dios?
Estoy hablando por mí. Si usted lo quiere tomar, tómelo. Porque para ir y predicar el evangelio no es porque otros van, es porque debo de sentirlo, debo de aceptar la responsabilidad, debo de andar conforme a la gracia bendita de mi Padre Celestial. Cuesta mucho, es difícil, es a veces, hermano, no hay fuerza, no hay ánimo. Ayer me fui yo a las 6:30 de la tarde de acá. Por cierto, quizás a algunos les va a gustar el color y a otros no. Ya hubo un par de hermanos que me dijeron que no, como que no está bien. Pero para la próxima vamos a recoger más opiniones y vamos a ver qué dicen, ¿verdad? Porque es algo bien delicado. Yo entiendo eso. Doy la razón al que le guste y al que no le gusta. Pero hermano, esas son cosas materiales, temporales. Pero en cuanto a la palabra, a lo que nos vamos a enfrentar en aquel día, nada nos cuesta estar bien con el Señor, andar con el Señor, pidiendo perdón por todos nuestros pecados, reconciliándonos con aquel que le hemos ofendido, reconociendo todas nuestras faltas y luego, hermano, uniformarnos para que todos vayamos a cumplir la misión. Aquí en Canaán hay testimonios maravillosos de la obra que han hecho muchos hermanos. ¿Cuántos testimonios que yo admiro? Escuché un comentario que alguien dijo de una líder cosas que como que no le parecían tan bien. Pero cuando oigo a otra persona, si usted viera a la hermana fulana, cómo oraba, cómo ayunaba por mí, cómo me iba a traer, cómo me iba a dejar, y ella no hallaba qué hacer, y yo dije, tengo que rendirme al Señor porque esto es demasiado para mí. Hay mucho trabajo de siervos y de siervas que realmente hay un fruto maravilloso y Dios lo quiere premiar. No solamente con los beneficios en esta tierra, sino con la bendición, hermano, que cuando Cristo venga, toda la iglesia Canaán, del pequeño hasta el mayor, nos vayamos cuando suene la trompeta y que cuando sea el juicio del Señor, la iglesia sea la amada del Cordero. La iglesia esté con su Cordero. Y esa debe de ser nuestra meta. Le repito por tercera o cuarta vez en esta predicación: desaliento, desánimo, cualquier pretexto, ocupación, afanes, van a llegar, pero como le decía, puesto los ojos en Jesús. Vayamos a predicar, vayamos a predicar. El traslado del evangelio, amados, es para que todo el que crea sea salvo, y el que no crea, pues que se condene, pero ya no es responsabilidad de nosotros. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Quizás se haya desanimado por diferentes razones, pero ninguna excusa, nada vale la pena, nada. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que proclamar la gracia y las verdades eternas, porque Cristo está a las puertas. Todos hemos oído de la guerra de Rusia y Ucrania. Y hoy se está levantando otra guerra entre Armenia y otro país, se me va el nombre, Azerbaiyán. Estos dos países se creen descendencia de primera línea de Noé, porque creen que entre las montañas de parte de Rusia y de Azerbaiyán están los restos del arca de Noé. Pero no viven como vivía Noé, ni hacen como hacía Noé. Están en guerra, peleando por un pedacito más de tierra.
teniendo Azerbaiyán un vasto terreno, Turquía apoya a Azerbaiyán y Rusia está apoyando a los armenios. La inconformidad va a estar en todo país, en toda comunidad. Si nos peleamos en la iglesia, ¿por qué no van a pelear esto? Digo yo. Pero detrás de qué van. Bendito y santo sea nuestro Padre, que aquí nunca ha habido un conflicto de intereses ni de peleas así. No, gracias a Dios. Pero si lo hubiera, yo prefiero irme, desaparecer y que quede el que quiera quedar. Allá ustedes sí lo aguantan. O hacemos un ring, ¿verdad? La derecha y la izquierda. Los que tienen la razón y los que no tienen la razón. Pero ¿qué vamos a ganar con eso? Nada. Nuestra meta es el cielo, amado. Nuestra meta es el cielo. Y tenemos que comunicar el mensaje. Id y predicad el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo. Y el que no creyere será condenado. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.